Bienvenidos, hermanos, a la casa del Señor. Es un privilegio compartir en este segundo domingo del año, que todavía siente que varios sentimos que apenas va comenzando, pero bueno, siempre es bueno ver hermanos en la fe en esta casa. El día de hoy vamos a meditar en el Salmo 118. Les invito a abrir sus Biblias en este Salmo. El título de este sermón es Cántico de Victoria de Jesús, porque vamos a ver que la persona que habla principalmente en este salmo es un rey, es un guerrero, alguien que ha tenido un triunfo militar, y realmente este salmo va a describir cómo este rey que ha tenido ese triunfo militar va a entrar al templo y va a guiar al pueblo en adoración. El rey David, vemos en su vida que en algún momento se vistió como sacerdote. Él hace una reforma religiosa que no estaba en la ley de Moisés. Hace un cambio interesante en el sentido de que incluye un grupo de cantores, los hijos de Coré, un grupo de levitas, que se dediquen única y exclusivamente a la alabanza. David también compone, inventa instrumentos musicales, es un luthier. Y es el capitán del ejército de Dios que nunca pierde ninguna batalla. Dios hace un pacto con David diciéndole que alguien que venga de su simiente va a ser el rey, el Mesías va a establecer un reino. Y algo interesante que vamos a ver principalmente en este salmo es cómo se manifiesta la persona de Jesús. Vamos a ver cómo es un salmo mesiánico que apunta a algo especial que hemos leído, porque si se fijan a partir del verso 22, todo este salmo tiene alusiones y menciones en el Nuevo Testamento, sobre todo con la entrada triunfal de Jerusalén que hizo Jesús, como vimos en el Evangelio de Marcos. Este salmo también es importante por lo siguiente: forma parte de un grupo, un conjunto de salmos que se llaman los salmos de Jalel, que se cantaban y se leían sobre todo en el tiempo de la Pascua. Este grupo de salmos, que comprende del Salmo 113 al 118, narran principalmente los eventos de cómo Dios sacó a su pueblo de Egipto. Los Salmos 113 al 114 se leían antes de la celebración de la Pascua, y los Salmos 115 al 118 se cantaban y se leían justo después del evento de la Pascua. Esto nos hace ver un tema fundamental. De acuerdo a Mateo 26, Jesús, antes de ir a Getsemaní, se nos menciona en Mateo 26:30 que canta el himno con sus apóstoles. Y este himno es Salmo 115 al 118. Fíjense cómo los apóstoles, después de que Jesús tomó la cena con ellos, está cantando con ellos antes de ser entregado, algo que ya ha anunciado Jesús, los apóstoles siguen sin pillar los eventos que van a acontecer. El Salmo 116, para ver un ejemplo de cómo los apóstoles no pillaban todavía nada, vemos lo que dice a partir del verso 12, Salmo 116, 12. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo. Siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Riquísimo este salmo en temas importantes: siervo, muerte, salvación, copa. Algo que había hecho el Señor Jesús y sus apóstoles no habían pillado. El Salmo 118 es fundamental porque es el último cántico que hizo Jesús en su ministerio terrenal con los apóstoles antes de ser entregado y ser sacrificado. Por lo tanto, es un salmo especial. Es un salmo que nos presenta al Rey
victorioso, que celebra lo que es Dios. También, si se fijan, es un salmo que de la misma forma como empieza, es de la misma forma que termina. Fíjense la relación que tiene el verso 1 y el verso 29. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. De la misma forma con la que empieza el salmo, de la misma forma va a terminar. Un cántico de adoración. Alabad a Dios porque es bueno y porque su misericordia es para siempre. Vamos a ver cómo este salmo menciona a Jesús como Mesías, cómo este salmo tiene relación con la entrada triunfal en Jerusalén. Pero vamos a meditar principalmente en 3 puntos. Punto número 1 lo vamos a ver en los versos del 1 al 4, que es la misericordia eterna de Dios. ¿Por qué el salmista hace este énfasis y empieza el salmo de esta forma? El segundo punto, los versos 5 al 21, vamos a ver la descripción de este rey victorioso que se refleja en este salmo. La victoria militar, cómo Dios lo ayudó, cómo confiar en Dios es bueno. Y el punto 3, vamos a ver la respuesta de alabanza que hace el rey, que veremos en los versos 22 al 29. Veremos la misericordia eterna de Dios, la descripción del rey victorioso y la respuesta del rey en alabanza. Y antes de empezar con la lectura y predicación de la palabra, oremos que el Señor nos bendiga en esta mañana. Padre, gracias por la bendición que tenemos de estar aquí escuchando tu palabra. Te pido, Padre, que en este día tú nos des ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender. Te pido, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Señor, guíanos por medio de tu Espíritu Santo, que podamos ver a Cristo como nuestro Rey y como nuestro Salvador. Señor, bendícenos, sé con nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Salmo 118, esta es la palabra del Señor. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Diga ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió Jehová poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jehová. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia. Entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído, y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas,
a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Aquí termina la lectura de la palabra del Señor. Veremos en este salmo cómo el rey es la voz principal. Es un rey que tiene triunfos militares, es un rey que va en una procesión de victoria. Veremos ejemplos de esto. Pero es muy interesante cómo el rey empieza y termina el salmo en alabanza. Si vamos al verso 1, vemos cómo hay un imperativo aquí y hay una orden. Alabad a Jehová. Y se utiliza el nombre sagrado de Dios. Un nombre que no debemos de tomar en vano. Un nombre que contiene la esencia de Dios. Es el nombre con el cual Dios se dio a conocer a Moisés. Es un Dios que es, que era y que será. Un Dios que nunca tuvo comienzo. Y un Dios que se define a sí mismo. A Moisés no solamente le revela su nombre, sino revela a Moisés lo que Él es. Y vemos en Éxodo 34 cómo Dios se define a sí mismo como ¿qué? Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y es en base a esto que Moisés comprende y que Dios se da a conocer, que podemos ver la definición de que Dios es bueno y es misericordioso. Esta idea de misericordia hace eco en la Biblia. Es la palabra que utiliza David en el Salmo 51 cuando se arrepiente de su pecado. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y es algo que no debemos de olvidar. Vemos que el Salmo comienza con esta voz. Un imperativo. Alabadle a Él. Él es bueno. Esta palabra bueno aparece en la narrativa de creación. Y vio Dios que era bueno. Todo lo que hace Él es bueno. ¿Por qué? Porque va ligado con su misericordia. Esta idea de Dios es bueno y para siempre su misericordia también aparece en los salmos. Lo vemos en el Salmo 100, en el Salmo 106, en el Salmo 107. En el Salmo 136 aparece esta idea 26 veces. Por lo tanto, hermanos, es algo que no debemos de olvidar. Tenemos un Dios que es bueno, cuya misericordia nunca se va a acabar. Justo después de esto, vemos que el salmista ahora divide al pueblo en 3 diferentes bloques. Primero menciona a Israel. Y vemos que se sigue utilizando el imperativo. Diga ahora a Israel que para siempre es su misericordia. El pueblo del pacto. El pueblo que Dios rescató de Egipto con mano poderosa. Es bastante irónico la narrativa del Éxodo, porque vemos cómo realmente en el evento del Éxodo hay un cambio radical a partir del capítulo 2. El pueblo de Israel lleva años siendo esclavo de Egipto y vemos cómo al final del capítulo 2 el pueblo ya está harto y empieza a clamar, empieza a chillar a Dios. Y vemos que ese clamor llega delante del Señor. Y Dios se acuerda de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y se nos menciona la narrativa que Dios los reconoce. Se acuerda de ellos. Y después en el capítulo 3, Dios va a levantar a Moisés. Y fíjense cómo los nombres son fundamentales en la Biblia. ¿Por qué? Porque indican la esencia y el carácter de la persona. Moisés significa de las aguas lo saqué. ¿Y qué va a hacer Moisés? Va a sacar al pueblo de Israel del mar de las aguas. ¿Qué significa Jehová? Del verbo ser. Un Dios que nunca tuvo comienzo. Se le va a manifestar. Y le va a decir Dios a Moisés:
Ve a Faraón y dile, Jehová me ha dicho, deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Y cómo responde Faraón a Moisés? ¿Quién es Jehová? Y el resto de la narrativa del Éxodo es, y sabrá Faraón que yo soy Jehová. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y sabrá Israel que yo soy Jehová cuando los salve. Israel conoce esa realidad. Y ahora se le dice a Israel que diga que para siempre es su misericordia. ¿Por qué? Porque lo ha experimentado. Y la nación de Israel sabe quién es Dios. El segundo grupo de personas es la casa de Aarón, los levitas. Una tribu que Dios escogió para que le sirviera para siempre. Una tribu que no tiene herencia dentro de la nación de Israel. ¿Por qué? Porque Dios es su herencia. Una tribu que debe de dar a conocer la ley de Moisés al pueblo. Una tribu que ha experimentado esas maravillas. La tribu que estaba más cerca de la puerta del tabernáculo. Esta tribu tiene que decir que para siempre es su misericordia. Y la maravilla que vemos aquí, en el verso 4, digan ahora todos los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Y es bien interesante esta frase, porque vemos que aquí incluye a todos, incluyéndonos a nosotros. Vemos en el mismo evento del Éxodo cómo hay dos mujeres, no se nos menciona el nombre de Faraón, pero sí de las parteras, que no cumplen el edicto de Faraón. ¿Por qué? Porque temen a Jehová. Esta frase de los gentiles, esta idea de los gentiles, temiendo al Señor, vuelve a hacer eco y vemos la maravilla del evangelio de los gentiles con el profeta Jonás. El pueblo de Israel no se arrepiente, no teme a Dios, pero ¿qué pasa en ese momento con los ninivitas? Nínive, la capital del imperio asirio, teme a Dios. Los marineros fenicios que aparecen en el capítulo 1 temen a Dios y le alaban. Y vemos cómo esta misericordia es impresionante. No se acaba. No se acaba. El Salmo 115, que va dentro de este bloque del grupo de salmos, hace mención a lo mismo, pero añade algo interesante que podemos ver en el Salmo 115, versos del 9 al 13. Hemos leído que tenemos que alabar al Señor porque para siempre es su misericordia. Vemos que se menciona a Israel, Aarón y todos los que temen al Señor. Pero fíjense cómo en el Salmo 115, versos 9 en adelante, se nos menciona lo siguiente. Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, pequeños y a grandes. Y fíjense cómo la idea sigue estando presente. No solamente Dios te va a bendecir, no solamente Dios va a mostrar su misericordia para contigo, sino que vemos que Dios es tu ayuda y tu escudo. Esta palabra escudo aparece por primera vez en la Biblia en Génesis capítulo 15. Justo después de la gran victoria que tuvo Abraham contra los reyes mesopotámicos. Abraham ha rescatado a Lot y ha tenido una gran victoria militar. Y el capítulo 15, ¿cómo empieza? De Génesis. Abraham, no temas, yo soy tu escudo, y tu galardón, tu recompensa será sobremanera grande. Esto es algo increíble.
Esto lo vemos también en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la Biblia es una. El mensaje es uno. Y nosotros que tememos a Dios, nosotros, al igual que el pueblo de Israel, somos un reino de sacerdotes y gente santa. Y vemos que Dios sigue siendo nuestro escudo. Cuando Pablo habla acerca de la armadura del cristiano, la idea de Pablo es: vístete del nuevo hombre, vístete de Cristo. Cristo es tu escudo. Cristo es tu protector. Cristo es tu rey. Y en Él vemos la misericordia de Dios, que es eterna. Servimos al hombre eterno. Justo después de que el salmista ha mencionado la misericordia de Dios, que es para con Israel, para con Aarón y para con todos los que temen al Señor, el salmista va a describir lo que va a ser un rey victorioso. Y el rey habla en primera persona a partir del verso 5. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová poniéndome en lugar espacioso. Fíjense cómo vemos un lenguaje similar que vemos en el resto de los salmos. Siempre que el salmista está en angustia, ¿qué tiene que hacer? Invocar a Dios por su nombre sagrado, por lo que es Dios en su esencia, que es un Dios misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y después que lo invoca, vemos que Dios le responde y lo pone en donde, en lugar espacioso. Y aquí este lugar espacioso se refiere a la tierra prometida. ¿Qué idea? Es posible que aquí haya una alusión al rey David, el hombre que realmente conquista el territorio que quedaba por conquistar desde la época de Josué. El hombre en el cual las promesas de Dios han sido sí y amén. ¿Por qué? Porque después vemos que Salomón hereda de David el territorio que corresponde desde el río Nilo hasta el río Grande, el río Éufrates. Es un lugar sumamente espacioso. Y vemos que realmente el triunfo, al igual que con David, siempre corresponde al Señor, que es el que adiestra sus manos para la batalla, que le hace entesar el arco de bronce. Y justo después de esto, vemos algo importante. El salmista enfatiza algo que aparece una y otra vez en el Antiguo Testamento: Jehová está conmigo, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Vemos cómo en el evento del Éxodo Moisés hace un énfasis importante: si tu presencia, Dios, no va con nosotros, no nos saques de ahí. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios tiene que experimentar esa presencia. Vemos que David también una y otra vez sabe que Dios está con él. Siente su mano. ¿Sí? Y esto le da confianza a no temer. Frase recurrente que tiene que escuchar Moisés para tomar valor. Justo antes de cruzar el Mar Rojo: no temas. Es una frase que escucha Josué: no temas ni desmayes, Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Una frase que tiene que escuchar David. Y una frase también que tienen que escuchar los apóstoles del Señor. La presencia de Dios tiene que estar con ellos. Y eso le da ánimos. Y fíjense cómo el verso 6 y 7 está ligado. Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Vemos una y otra vez cómo nosotros veremos la recompensa de los malvados. Así como al final de Éxodo 14 el pueblo de Israel vio a los egipcios que los perseguían, nosotros que debemos de dejarle todo a las manos de Dios, toda la justicia que le corresponde a Él, veremos lo que va a acontecer.
Y debido a que Dios está con nosotros, por lo tanto, es mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre, que confiar en Jehová que confiar en el poder político militar que corresponde a los príncipes de la época. Es una frase que se repite 2 veces. Confía en el Señor, confía en su esencia, confía en esa misericordia. ¿Por qué? Porque el hombre te va a quedar mal. Y los príncipes también. En los profetas vemos una seria advertencia de que el pueblo de Israel no debe de confiar en el poder militar de las naciones. Isaías capítulo 30 menciona lo siguiente. 30 del 1 al 3. El contexto de este capítulo, que volveremos a ver un apartado también más adelante, es el siguiente. La nación de Judá está en peligro. El rey asirio Sennacherib va a venir y los quiere destruir. Y Judá tiene 2 opciones. O hacer un pacto con Egipto, que tiene poder militar, para que venga a ayudarles, o hacer lo que va a decir Isaías más adelante, orar y confiar. Y fíjense la advertencia que menciona Isaías. Isaías 30, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. No confiemos en poderes humanos ni militares ni políticos. Siempre nos van a fallar. Confiemos en el Señor, que es el único que da victoria y salvación. Justo después de mencionar esta oración, donde Dios ha respondido al salmista, donde el salmista sabe que la presencia de Dios está con él, por lo tanto eso le da aliento a no temer, y que ha puesto su confianza en el Señor, vemos los versos 10 al 14, el triunfo militar que tiene el salmista, que tiene el rey. Empieza el verso 10 y fíjense las frases que se repiten. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. No es realmente la estrategia militar. Dios puede salvar tanto con muchos como con pocos. Es debido al nombre del Señor y a lo que Él es, lo que realmente trae la victoria. El lenguaje militar, vemos cómo naciones rodean, asedian, algo terrible que tristemente se sigue viendo el día de hoy en algunas guerras. Pero vemos cómo realmente es Dios el que trae la victoria. Este rey reconoce que el triunfo solo proviene de confiar en el Señor. Hemos visto cómo Isaías menciona en Isaías capítulo 30 una seria advertencia de confiar en Egipto, de confiar en ese poder militar. Y vemos que la nación de Judá tiene 2 opciones: o vas y haces un pacto con Egipto, o fíjense lo que ofrece Isaías en Isaías 30:15. Y esto va ligado al Evangelio. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Qué hacemos nosotros para obtener la salvación? Absolutamente nada. Lo mismo que Israel en el Antiguo Testamento.
El Señor es el que hace y el Señor es el que hará. Nosotros debemos de descansar y reposar en Él. Estar quietos, estar en confianza. Esa es la fortaleza. Cristo ya lo hizo por ti. Algo que tú de ninguna manera podías hacer. Porque Cristo es tu Rey. El Rey victorioso. Justo después de mencionar cómo las naciones han rodeado, han asediado, cómo Él las ha destruido en el nombre de Jehová, vemos los versos 13 y 14 cómo nos llevan a algo peculiar que otra vez vuelve a aparecer en el evento del Éxodo. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová y Él me ha sido por salvación. Todos los reyes de Israel y de Judá estuvieron tambaleándose. Tuvieron momentos débiles, momentos difíciles. Pero a pesar de esos momentos, a pesar de que estuvieron a punto de caer, Dios los ayudó. Y fíjense cómo en sus Biblias pueden ver cómo el verso 14 nos lleva a un evento fundamental. Una respuesta, o la respuesta más natural, que vemos siempre que hay un acto impresionante de salvación es el cantar. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová y Él me ha sido por salvación. Si vamos a Éxodo 15, el contexto de este capítulo es el siguiente. Han pasado las 10 plagas. El pueblo de Israel ha cruzado el Mar Rojo en seco. Realmente, no solamente ha cruzado el Mar Rojo en seco, sino que realmente Dios ha castigado a Egipto. Y justo después que han acontecido estos eventos, vemos que Moisés escribe un cántico para el pueblo de Israel. Y dice así Éxodo 15, versos 1 y 2. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. La pregunta que hizo Faraón, ¿quién es Jehová? Vemos que aquí se ha materializado. Jehová se ha magnificado Él. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. ¿Qué hizo el pueblo de Israel para salir de Egipto? Absolutamente nada. Dios lo hizo todo. Esta frase vuelve a hacer eco en el profeta Isaías capítulo 12. Isaías capítulo 12 menciona lo siguiente. En aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Fíjense cómo hemos visto dos ejemplos en el Antiguo Testamento en donde se nos menciona lo siguiente: que las personas cantan debido a ¿qué? A la gran salvación que ha hecho el Señor por ellos. En el Nuevo Testamento vemos algo parecido. Hay un texto que siempre me ha llamado la atención, que es la narrativa de Pablo y Silas en prisión. Pablo y Silas están en prisión, ¿sí?, atados. Vemos que en el verso 24 de Hechos 16, el carcelero les asegura los pies en el cepo, esto es, que no se pueden mover. Pero se nos menciona lo siguiente en el verso 25: pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Están cantando algo peculiar y se nos menciona la palabra himnos, que ahora mencionaré qué significa esto, porque Pablo lo utiliza después en Colosenses y Efesios.
Después vemos que cuando están cantando Pablo y Silas, es posible que a todo pulmón, para que lo escucharan los demás, se da un gran temblor. Y el carcelero está asustado. Y vemos lo que dice en el verso 28 Pablo para consolar al carcelero. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué estaban cantando Pablo y Silas ahí? La salvación del gran rey Jesús. A tal punto que el carcelero los oyó. Y su primera reacción es: ¿qué necesito o qué debo hacer para ser salvo? Pablo en Colosenses 3, en Efesios 5, menciona 2 veces la siguiente frase: que la palabra de Cristo mora en vosotros, exhortándonos ¿con qué? Salmos, himnos y cánticos espirituales. Y los himnos de los cuales tenemos ejemplos en Filipenses siempre tienen que ver con la persona y obra del Señor Jesús. Eso es un himno de acuerdo a la Biblia. Lo que hizo Jesús por ti en salvación. Y eso es lo que debemos de cantar. Eso es lo que cantaban en Éxodo 15. Es lo que se nos menciona que cantemos en Isaías 12. Y es lo que realmente se nos exhorta que hagamos nosotros. Mi fortaleza y mi cántico es Cristo, Él me ha sido por salvación. Es este gran rey. Y la respuesta a eso es que hay voz de júbilo y de salvación en las tiendas de los justos. Es interesante ver cómo el Nuevo Testamento menciona que cuando un pecador se arrepiente, ¿qué pasa? Hay fiesta en el cielo. Y no hay un día que no haya fiesta, ¿eh? Jesús sigue atrayendo a gente hacia Él. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. Fíjense cómo el salmista nos lleva otra vez al concepto bíblico de la mano de Dios. En Éxodo 15, 3 veces se nos menciona que fue la mano del Señor la que destruyó a los egipcios. En el profeta Isaías y en los demás se nos menciona que la mano del Señor está extendida para salvar. Y en el Nuevo Testamento vemos cómo las personas piden que Jesús los toque. Los toque. Si quieres, puedes limpiarme. Extiende tu mano. Y vemos otra vez cómo esto apunta al Señor Jesús. Versos 17 y 18 tienen relación con algo peculiar que vemos en el Evangelio de Juan. Versos 17 y 18, después de mencionar la salvación de la mano del Señor, dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Si vamos a Juan 12, el evento de la entrada triunfal de Jerusalén se menciona en los 4 evangelios. Se nos menciona un aspecto peculiar. Vemos cómo en la entrada triunfal de Jerusalén aparece algo importante, que es el cumplimiento de una profecía que se menciona en Zacarías, que el rey tiene que entrar en Jerusalén montado en un burro. En el Próximo Oriente Antiguo vemos, por ejemplo, de acuerdo a las crónicas babilónicas, antes de Cristo, que cuando un rey mesopotámico iba montado en un burro, significa que iba en son de paz. Pero cuando un rey iba montado en un caballo, significa que el pueblo se tiene que preparar para la guerra.
Y esto nos ayuda a comprender el análisis bíblico y la relación que tiene con lo que hace el Señor Jesús. Su primera venida fue pacífica. Se cumple la profecía de Zacarías. Viene montado en un burro. Viene en son de paz. Viene humilde. Es el rey. Por eso cuando la gente lo ve montado en un burro, empiezan a cantar. Es un símbolo real. Y después de eso vemos que nos menciona Juan lo siguiente. El discípulo amado. Estas cosas, verso 16, no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. La entrada triunfal de Jerusalén aconteció en un momento donde la resurrección de Lázaro todavía estaba presente. Y donde se nos menciona algo peculiar que veremos más adelante también en este mismo salmo. Vemos en el Salmo 118, no moriré sino que viviré. Cristo resucitó al tercer día. Me castigó gravemente Jehová, no le entregó a la muerte perpetua. Resucitó. Hay 5 puntos esenciales que no debemos de olvidar como cristianos respecto a la persona del Señor Jesús. El primer punto, lo celebramos hace poco, la encarnación. La segunda persona de la Trinidad decide tomar un cuerpo humano del cual no se desprende de ese cuerpo jamás. Se humilla. Fue un embrión. 9 meses en gestación. Tuvo que aprender a hablar, a leer, a escribir, a hacer deberes. Segundo punto, que va ligado con el tercero, su muerte y resurrección. Esa fue su misión. Con su muerte vence al pecado y con la resurrección vence a la muerte. Los 2 enemigos que entraron a causa de Adán y Eva, los vence Jesús con su muerte y resurrección. El cuarto punto que como iglesia evangélica quizá hemos olvidado es la ascensión. Cristo ascendió y se sentó a la diestra de Dios. Y desde ahí sigue intercediendo por nosotros. Y sigue edificando los cielos nuevos y tierra nueva. Y el quinto punto esencial, Cristo va a volver. Va a volver en gloria. Y va a volver no montado en un burro. Va a volver montado en un caballo. Y vemos cómo después de todo esto se sigue describiendo algo importante, porque el rey sigue hablando en los versos 19 al 21. Abridme las puertas de la justicia, se refiere al templo. Algo interesante que estamos viendo aquí es el triunfo militar y el cortejo militar, como el rey siempre, y veremos un ejemplo bíblico también, llega al templo a celebrar lo que el Señor ha hecho. Abridme las puertas de justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es la puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Vemos aquí una cuestión importante que podemos visualizar claramente en 2 de Crónicas, capítulo 20. Los reyes, cuando tienen victorias militares, hacen lo siguiente. Y en 2 de Crónicas 20 quiero mencionar algunos versos. Se nos menciona la victoria que tiene el rey Josafat contra Amón y Moab, 2 enemigos eternos de Israel, bíblico. Y vemos aquí una cuestión, voy a empezar desde el verso 17, para que me sigan todo el evento, toda la victoria que lleva y dónde termina la victoria, y vean la relación que tiene esto con el Salmo 118. Vemos en el verso 18 lo siguiente, 2 de Crónicas 20.
Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Vemos que el rey es el que inicia la adoración y el que dirige la adoración. Se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Se fijan en la similitud con el lenguaje que vemos en el Salmo 118? El rey alabando, el rey mencionando: confiad en Jehová. ¿Van a estar seguros? Sí. Y ha habido consejo en el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque para siempre es su misericordia. Mismo lenguaje. Un rey que se prepara para una batalla es el rey que está adorando, el rey que está invitando al pueblo a adorar a Dios, un rey que está invitando al pueblo a confiar en el Señor. Y fíjense lo que pasa. Verso 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Una victoria increíble. El pueblo de Israel no tuvo que usar espada. Ellos mismos se mataron. Verso 25. Viniendo entonces Josafat y el pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos. Fíjense que el que está dirigiendo al pueblo es el rey. Volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén, ¿qué? Con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová, esto es, al templo. Esto es un ejemplo bíblico de un rey que tiene una victoria militar, y cómo la victoria militar termina en una alabanza en el templo. Y el Salmo 118 menciona lo mismo. Ha habido una victoria militar. Por lo tanto, el rey pide que se abran las puertas de justicia para que entre por ellas, para que alabe a Jehová, porque por esa puerta entran los justos, porque Dios le ha oído y le ha sido por salvación. Esta idea de las puertas del templo, el rey David lo menciona en 2 salmos. Y quiero que veamos brevemente esta cuestión. Vamos al Salmo 15, versos 1 y 2. Tanto en el Salmo 15 como en el Salmo 24, David emplea el uso de la pregunta retórica. Y estos 2 salmos que son de David mencionan lo siguiente. Salmo 15, verso 1 y 2. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Literalmente ningún ser humano. Nadie puede morar ahí. Salmo 24. A partir del verso 3, también es un salmo de David. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Nadie. Nadie puede entrar. Pero aquí hay una cuestión importante. Porque a partir del verso 7 hay alguien que sí puede entrar.
Verso 7, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas. ¿Y quién va a entrar? El Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Este es el Rey de la Gloria. Fíjense cómo se nos describe el Rey. Y este Rey ahora ha entrado al templo. Y al igual que con Josafat, y esto nos lleva al punto 3, el Rey tiene que dirigir la alabanza. Si se fijan a partir del verso 22 en sus Biblias, hay un montón de alusiones y de citas de estos versos del Salmo 118 en el Nuevo Testamento. Y la mayoría de estas citas se dan en el contexto de Jesús entrando a Jerusalén montado en un burro. Vemos que la idea del Salmo es que el Rey ha venido. El Rey del Salmo 24 va a entrar. El Rey victorioso va a venir. Romanos, prepárense. Gran salvación va a venir sobre nosotros. Vamos a cantar el Éxodo 15. Vamos a cantar Isaías 12. El Rey, el Mesías, se ha manifestado. Y vemos cómo el Rey, cuando entra, nos lleva a la alabanza. El primer punto que menciona es el verso 22. Esto va ligado a cómo los reyes de Israel y de Judá muchas veces fueron desechados y menospreciados. En especial David. David, que fue el segundo rey ungido. Una y otra vez vemos cómo Saúl lo desprecia. Goliat lo desprecia. Sus hijos lo quieren matar. Y este rey que había sido desechado llegó a ser la cabeza del ángulo. Porque Dios hizo un pacto con él. Y de su simiente iba a venir este rey que también iba a ser desechado. Y si se fijan en los textos que vemos en Lucas 20 que aparecen en sus Biblias, Hechos 4 y 1 de Pedro 2:7, apuntan a Jesús. Ese hijo de David que fue desechado y que llegó a ser la cabeza del ángulo. Los reyes en la antigüedad tenían la función de ser reyes constructores. Y al igual que el día de hoy los políticos quieren dejar una obra de construcción para la posteridad, para que la gente lo recuerde, en el mundo antiguo también. Pero David no solamente iba a ser rey, sino que iba a ser rey y pastor de Israel. Ahora fíjense en la vida de Jesús. El albañil, el carpintero, el pastor de Israel. El que sabe de construcción. El que nos dice que donde Él está quiere que nosotros estemos. Que nos está preparando una morada. Que debido a Él que entró por esas puertas, nosotros podemos entrar confiando en la justicia de Cristo que ha sido imputada a nuestro favor. Esta piedra llegó a ser la cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Es increíble. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, se humilla y toma un cuerpo. Es el hijo de David. Es el rey de Israel. Es algo maravilloso. Esto viene de parte del Señor. Este es el día que hizo Jehová. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. Este es el día en el cual el Señor ha intervenido. El rey ya está aquí.
El Rey se ha manifestado. Oh Jehová, sálvanos. Muéstrate. Te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Y si se fijan, la idea del Rey está manifiesta. El Rey tiene que entrar en el templo. Desde la casa de Jehová os bendecimos. El Rey entra en el templo, va a traer salvación, va a traer victoria. Romanos, prepárense. Es algo increíble. Hay algo interesante que aparece en Marcos que se menciona en el Salmo 118 que falta en Marcos. Vamos a Marcos 11, que es el texto que leímos. Vemos que Jesús entra a Jerusalén. Y este texto aparece en los 4 evangelios. Y hemos visto la idea del Rey, la victoria militar, el triunfo del Rey, cómo el Rey entra en la ciudad, entra en el templo, trae alabanza. Y en base a todo este lenguaje, vemos que el pueblo se suma y está literalmente cantando el Salmo 118 cuando Jesús se manifiesta. Si vamos a Marcos 11, a partir del verso 8, se menciona lo siguiente. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino. En Lucas aparece el rey. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Vemos que Jesús es vitoriado, es exaltado y entra al templo. Pero hay algo que falta. Fíjense lo que dice el Salmo 118. Voy a leer otra vez desde el 24. Este es el día que hizo Jehová. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Es interesante ver cómo en los evangelios Jesús que es el Rey. Y que vemos cómo en el Antiguo Testamento, en Éxodo y Deuteronomio, se nos menciona que nadie debe venir a la casa de Dios con las manos vacías. Jesús no trae ninguna ofrenda para sacrificar. Porque Él es el sacrificio. Él es el sacrificio. Y ese sacrificio que se debe hacer quemado en su plenitud, en los 4 cuernos del altar, Jesús iba a ser sacrificado y los puntos de la cruz simbolizaban el altar. Jesús entra en Jerusalén. Es el justo que puede entrar de acuerdo al Salmo 24. Es el Rey y Él es el sacrificio. Al igual que Josafat, Él dirige la alabanza. Dirige el proceso. Pero días después, Él mismo voluntariamente se ofrece a morir por nosotros. Es interesante ver cómo justo después de esto, del sacrificio, el Rey habla diciendo, mi Dios eres tú y te alabaré, Dios mío te exaltaré, alabado a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia.
El Rey misericordioso mostrando misericordia de una forma increíble, muriendo por ti. El Salmo menciona que Jehová es Dios y nos ha dado luz. El Evangelio de Juan menciona cómo Cristo es esta luz verdadera. Y es bien interesante cómo nos ponemos a pensar y los evangelistas utilizan palabras clave. ¿Por qué? Porque siendo inspirados por el Espíritu Santo, mencionan la importancia de la teología. Dios está en los detalles. Cristo es la luz. Cristo es el sacrificio. Cristo no lleva nada a sacrificar porque Él es el que iba a ser sacrificado. Y Cristo es el que dirige nuestra alabanza. Cristo es el Rey. Pablo menciona lo siguiente con respecto a Cristo en Romanos 9:5. Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Nosotros a día de hoy no ofrecemos sacrificios como en el Antiguo Testamento, pero sí ofrecemos sacrificios de alabanza. Esto es fruto de labios que declaran el nombre de Jesús. Y al igual que Pablo que cantaba himnos en prisión, nosotros cantamos himnos al Señor, que nos amó y nos salvó. Pablo en 2 Corintios 4:6 menciona lo siguiente. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Increíble esto. Esa luz resplandece en tu corazón y tenemos algo que se llama la iluminación. Cristo no nos deja solos. Nos deja su presencia en el Espíritu Santo. Y es la maravilla de la Trinidad. Cristo es omnipresente en su Espíritu. Y realmente, cuando vemos a Cristo, vemos al Padre, al Rey de Gloria. El Evangelio a veces es difícil de entender. El gran Rey que tenía todo se humilla por nosotros y muestra empatía hacia nosotros. Una de las funciones fundamentales de la encarnación, aparte de todo lo que va a hacer Jesús, es que lo hace para mostrar empatía. El autor a los Hebreos menciona lo siguiente: que Cristo conoce nuestras debilidades. Sabe lo que es estar sin comer, sin beber. Sabe lo que son las tentaciones. Pero Él nos trae esa victoria. Y vemos su misericordia. En el 2006 visité Filadelfia y uno de los objetivos era conocer a una persona que influyó mucho en mi vida y en mi pensamiento, que se llamaba James Alan Groves, profesor de Antiguo Testamento. Si ustedes van a sus ordenadores y ven algo en hebreo, eso viene de él. Fue la primera persona que metió toda la Biblia literalmente a los ordenadores. No lo pude conocer, estaba en el hospital con cáncer. Pero es una persona que, escuchando sus sermones y conociendo a personas que lo conocieron y lo poco que escribió, antes de morir escribe lo siguiente en su diario, reflexionando en lo que es el Señor. Y llega a esta conclusión: Dios obra de formas que a veces yo no entiendo. Podemos ver su misericordia. E incluso a veces, pensándolo bien, podemos llegar a verle a Él sin realmente llegar a comprender que Él realmente está cerca y que tiene cuidado de nosotros. Confiemos en esto.
Cristo está cerca. Y dice el apóstol Pablo que incluso palpando podemos hallarle. Él tiene cuidado de nosotros. Y tenemos esas promesas firmes porque provienen de un Dios eterno. Confiemos en eso y veamos cómo bendiciones espirituales vendrán a nuestra vida. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y por estas bendiciones. Te pido, Señor, que tú nos aumentes la fe, nos ayudes en nuestro andar diario y nos recuerdes que no estamos solos, que tenemos a tu Espíritu, tenemos a tu iglesia y eso nos ayuda a estar de pie delante de ti. Señor, sé con esta iglesia que podamos seguir siendo luz y sal y que podamos ser también un lugar que siga llevando más hijos a tu gloria. Bendícenos, Padre. Ayúdanos a ver a Cristo como Rey. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.